La fe que vence al mundo. Y nuestro texto base es Hebreos 11:4, que dice, abra su Biblia por favor. A la casa se trae Biblia. Por la fe Abel ofreció a Dios. ¿A quién le ofreció? ¿A quién le ofreció? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era como justo. ¿Quién dio testimonio de él? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Esta es nuestra plataforma. Cuando le llega el texto madre, regresas ahí. Génesis 4, del 1 al 8 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, escuchen estas palabras, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. El texto señala, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Escuchen esas dos expresiones. Y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú puedes enseñorearte del pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo se llama la palabra? La fe que vence al mundo. ¿Cómo se llama? La fe. Diga, mi fe vence. Otra vez, mi fe vence todo obstáculo del mundo, la carne y el diablo. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga, mi fe vence todo obstáculo del diablo, del mundo y de la carne. Toque a la persona que está a su lado y dile, vive sin excusas, porque eres vencedor. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Si eso no lo dice usted de ti mismo, lo dudo que otro lo diga. Tienes que decirlo, es lo que Dios ha dicho de nosotros. Yo soy un vencedor. Amén. Para los que escriben, los que no les agrada olvidar, quiero iniciar diciéndoles esto. Estados Unidos es un ejemplo del proceso de secularización de la sociedad. Es lamentable que la nación norteamericana, que fue tan impactada por los valores de la fe, los valores de la palabra, emprendió un proceso de secularización que se apresuró a partir de la década, ojo acá, 1960. Usted tiene que entender el mundo por qué está como está. Le hablo a los jóvenes, esta nueva generación tiene que saber el mundo por qué está como está. Hoy día nos dicen palabras bonitas y cualquier cucaracha se mete entre las rendijas de nuestras armaduras. Hacen cama y luego tenemos una cantidad de insectos que no sabemos cómo lidiar con ellos. En 1960 fue considerada por muchos como la bisagra que hizo que la civilización girara en otra dirección. Hace días atrás me senté con un anciano
que me llevaba de un lugar a otro. Le pregunté cuántos años tiene. Estaba acercándose a los 90 y todavía era conductor. Veía claramente. Le hice algunas preguntas y le dije, ¿sabe usted en qué tiempo Colombia comenzó a girar hacia el fracaso? Y él me dijo, a partir del 1960. Del 1960 para atrás, la gente era más sana, la gente era más honesta, la gente temía más a Dios. A partir del 1960 hacia adelante, la gente comenzó a cambiar cómo se peluqueaba. No ignoren conductas externas, porque las conductas externas son los lamentos de las almas en crisis. Dígale a la persona que está a su lado, tu hombre exterior me refleja tu hombre interior. Aló. Esta década fue considerada la década de la bisagra, pero aún más doloroso a ver lo que ha ocurrido durante los 15 años que amenaza nuestras regiones. Después de acontecer en Europa, pasa a los Estados Unidos y se disipa por toda América, centro y sur y sus hermosas islas. Notemos el progreso y el deterioro moral de la nación norteamericana, porque cuando empezó Estados Unidos, nosotros, los centro y suramericanos, somos amenazados de inmediato. Lo que empiece arriba en la cabeza termina abajo en la cola. Año 1962 se prohíbe orar en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Después de estar viviendo 200 años de oraciones públicas en las escuelas. ¿Cómo empezó la secularización en los Estados Unidos? Lo primero que le quitaron a la nación es no oren. No oren. Usted tiene que saber que si usted está viviendo bostezo profundo, desánimo, comienza a cabecear, le da adormecimiento cuando lee la Biblia, le da picazón en la carne y el cuerpo. No sé si no por no bañarse, cierto que sí, o algo le entra de repente cuando usted comienza a orar, le intranquiliza. Si alguien se extiende en la oración, en alguna parte de usted le produce enojo. Quiero decirle que usted tiene una amenaza. Tienes que identificar esto. Tu vida está amenazada, porque el diablo lo quiere dejar sin plataforma. Dígale a la persona que está a su lado, la gente que no ora está parada en un vacío. A los de acá, mire a su hermano y dígale, si tú no oras, estás parado en un vacío y tu vida tiene una constante amenaza. Los de acá, toque a la persona que está a su lado y dile, querido, si tú no oras, querida, si tú no oras, estás parada en un vacío. En los próximos días va a sonar el suelazo. La Biblia dice que antes de que las cosas ocurran, Dios las avisa a su pueblo. Año 1963, lo segundo que se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Señores, nos atacaron las bases. En el tiempo de David escribió, si se socavan los fundamentos, ¿qué será del justo? Si se socavan los fundamentos, ¿qué será del justo? La vida consiste en principios y fundamentos. Principios y fundamentos. 1968 en los Estados Unidos se declaran inconstitucionales las leyes que prohibían la enseñanza de la teoría de la evolución. Porque Estados Unidos era una nación creacionista. Dios es el creador, nosotros somos creación. Dios es el creador. Los árboles salieron de Dios. Hasta el 1963 Estados Unidos pensaba, se mantenía en el principio que Dios es el creador de todas las cosas. Pero en 1968 esas leyes, escuche bien esto, de creación fueron abolidas y comienzan a enseñarse, ¿cierto que sí?, la evolución. 1973 en los Estados Unidos se legaliza el aborto a petición.
Quiero que escuchen cómo empezaron a secularizar una nación. Ahí nacen los avivamientos. Si usted es un cristiano que lee, usted es un cristiano que tiene vida. Si usted es un cristiano que espera que otro le lea, usted es un cristiano que está agonizando. Quiero que escuche, lo primero que quitaron, ¿qué fue? El exceso de trabajo te roba lo mejor, tu tiempo de oración. Lo segundo que le quitaron, ¿qué fue? La palabra. ¿Cómo está con la lectura de la palabra? Ay, pastor, es que yo amo tanto la palabra que cuando la hablo automáticamente me inclino, me rindo, pero de sueño sobre ella. Ay, es que yo sé, pastor, que el que ora tiene éxito y Dios hace cosas maravillosas, pero cada vez que oro entro en una dimensión de lo profundo. El sueño. Usted tiene que aprender a leer los gritos del cuerpo, ese cansancio que sientes, que te está peleando. Lo mejor es la oración. Lo tercero que hicieron fue quitar las leyes que eran murallas, que decían Estados Unidos, hablamos de creación. Y entonces las declararon esas leyes creacionistas inconstitucionales y se establecen teorías evolucionistas. 1968, 1973 se legaliza el aborto. 1987 se anulan leyes que requerían la enseñanza de la creación. Si se iba a enseñar la teoría de la evolución, cambian unas por otras. 2004, el día 17 de mayo, en el estado de Massachusetts se constituye en el primer estado de los Estados Unidos en aprobar el matrimonio homosexual. 2013, el día 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. 2016, Colombia aprobó el matrimonio igualitario. En China hay varias leyes y regulaciones que afectan a la iglesia cristiana. Algunas de las leyes más destacadas incluyen, escuchen esto, prohibición de actividades misioneras extranjeras. Hace poco nuestro presidente puso una muralla de que las personas que vinieran de afuera a predicar a Colombia no las dejaran entrar. El gobierno chino ha prohibido a los extranjeros predicar, compartir su fe o establecer iglesias sin aprobación oficial. Control estatal sobre la religión. El Partido Comunista Chino busca controlar todas las expresiones religiosas, asegurándose de que se ajuste a la ideología comunista. El gobierno promueve la cinicización de la religión, lo que significa que las iglesias deben adoptar la cultura y la ideología china. Regulación de contenidos en línea. Leyes que regulan el contenido religioso en línea, requiriendo licencias para alojar contenido religioso en internet. Esto no es con nosotros, pastor. Prohibición de asistencia de menores a la iglesia. A los menores de 18 años en la China se les prohíbe asistir a la iglesia. Demolición de templos. En algunos casos el gobierno destruye las iglesias que no se ajusten a las regulaciones estatales. Y estas leyes y regulaciones han generado preocupación sobre libertad religiosa en China y han afectado significativamente a la iglesia en otros países. Nosotros somos libres, pastor. Eso no tocará a Colombia. Dígale a la persona que está a su lado, si la iglesia no se despierta, el mal alcanza a la nación. ¿Por qué Dios nos está llamando a orar? El asunto es que usted está tan acomodado religiosamente que no siente pasos de animal grande. Y la gente solamente se va a despertar cuando escuchen pasos de animal grande. Hace rato el animal grande está caminando, pero con zapatos de algodón. Los numerosos cambios que hemos experimentado como sociedad de modo usual
el patrón de variaciones sociales ha seguido esta dirección. Europa cambia. Un presidente dio libertad sexual de todo lo habido y por haber. Actualmente Europa, escuche esto, actualmente Europa está viviendo una situación muy crítica en la moralidad de los europeos. Tanto así que la enfermedad en el área sexual de los europeos se convirtió en un problema de salud pública. Pero la iglesia no quiere despertar. Los cristianos están demasiado acomodados. Los asustan cuando dice Cristo viene o el infierno se está abriendo. Así que primero entra por Europa, luego alcanza a Estados Unidos, y lo que alcance a Estados Unidos va a cubrir América Latina. Antes de la modernidad en Occidente, la asistencia de Dios era asumida en todos los niveles. Dios es creador, Dios está con nosotros. La gente oraba al salir y al entrar. Así comenzó Europa. Hoy en día en Europa los templos son grandes, no existe gente. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos. Dios levantó a Donald Trump y dijo que no se enseñara en Harvard alguna cosa de ideología, y eso lo pudo tumbar. Ojo para dónde vamos, porque vine como profeta de Dios a anunciarles algo. Yo sé que ustedes buscan la profecía en otras direcciones, y a veces cuando lo profético se manifiesta, cierto que sí, que no es su costumbre, lo ignora. Año 1983. Voy a hacer pausado acá, porque necesito que usted reciba esto en su corazón. Hubo un hombre llamado John Dumping, humanista. John Dumping escribió en el diario Humanista. Esto fue lo que dijo. Escúcheme, padre de familia y los futuros padres. John Dumping escribió: estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en las aulas de las escuelas públicas por maestros que perciben correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe, el humanismo, una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Humanismo. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada como los predicadores fundamentalistas más enérgicos. Se copiaron de nosotros, porque ellos serán ministros de otro tipo, que utilizan una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñen, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar, secundaria o universidad grande. Este hombre, John Dumping, dijo: el aula debe convertirse y se convertirá en una arena de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre el cadáver putrefacto del cristianismo junto con todos sus males adyacentes y miseria, y la nueva fe llamada humanismo resplandecerá con su promesa en un mundo en el que el ideal cristiano de amar a su prójimo, nunca alcanzado, será logrado finalmente. John Dumping dijo: lo que el cristianismo no pudo hacer de amar al prójimo, el humanismo lo logrará. Y el lugar donde nos vamos a meter es la educación. Este pensador cree que la agenda humanista logrará un mundo donde nos amaremos los unos a los otros y donde se conseguirá aquello que los cristianos no han podido alcanzar. Este autor humanista propone que los maestros en las aulas de clase se convertirán en evangelistas del humanismo. Su propuesta suena como evangelismo, y lo es, pero el evangelio que se presenta aquí es un evangelio ateo. Estas palabras de John Dumping, escritas hace 30 años, se hicieron realidad. Desde el surgimiento del deseo de Adán de ser como Dios y su siguiente caída, la cosmovisión secular tiene como meta desplazar a Dios y colocar al ser humano en el control.
desea desaparecer la imagen de Dios impresa en su propio diseño. El hombre anhela ser su propio Dios para poseer el derecho de decidir lo que quiere hacer y cómo hacerlo sin que nadie le estorbe. Los principios para este tipo de hombre son un problema. Los fundamentos para este tipo de personas son un problema. Los principios y los fundamentos para este tipo de jóvenes son un problema. Por ende, hay que ir contra ellos. Hay verdades bíblicas para nuestros días. Dios nos recuerda en su palabra que Él tiene el control de todo. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Y que no hay nada que pueda frustrar sus planes. Job 42:2. Por otro lado, el Señor ha revelado que a partir de la caída de los seres humanos están con el pensamiento entenebrecido. Efesios 4:18. Y su corazón es engañoso, según Jeremías 17:9. Esto explica por qué personas inteligentes y educadas no ven lo evidente. ¿Por qué personas desarrolladas no pueden discernir los tiempos que se están desgranando sobre el planeta? Que directa o indirectamente te afecta a ti, me afecta a mí y afecta a la iglesia del Señor. El día de ayer ocurrió un acto histórico en el municipio de Girón. Como nunca antes, la iglesia se unió y salió a marchar. Se le dio un mensaje al alcalde: no somos pequeños. En Girón había anteriormente turismo idolátrico. La gente venía a adorar sus imágenes. La gente hacía tremendas caminatas. Ayer todo el municipio se paralizó completamente. Se miraban las caras de la gente. Gritábamos, silbábamos, decíamos que Cristo viene, que este es el tiempo del mayor despertar en todo el municipio de Girón. Usted tuvo que haber estado allí. Es su tierra, es su gente. No está pasando con otra gente, es con nuestra gente. La iglesia se levantó. Había en el rostro de los pastores esa alegría. Por fin nos pudimos unir. ¿Sabe cuál es la razón? Los pastores comenzaron a escuchar pasos de animal grande en la nación. Y la única esperanza que tiene la nación se llama la iglesia. Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque la iglesia es la única institución en la tierra que tiene en custodia la verdad. Si la iglesia no habla la verdad, todas las demás instituciones se degradan. No podemos olvidar que nuestras acciones pecaminosas poseen consecuencias. Y así lo señala el profeta Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios creó al hombre y la mujer, cada uno con características y virtudes diferentes. Cuando ellos se unen en armonía, se complementan, y la gloria y la sabiduría de Dios se expresa y se despliega a través de esta única relación. La majestad y la sabiduría del Señor son notorias en toda la creación del mundo a través de la familia, pero su gloria debe mostrar de una forma más patente en la corona de su creación. El hombre y la mujer fueron los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. El modelo de Dios se mantiene en el tiempo. El modelo de Dios prueba la sabiduría de Dios a través del tiempo y la misma historia. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos lo pueden creer? Para predicar la verdad y vivir su diseño. Es otra forma de expresar que Dios es real. Así glorificamos su nombre y afirmamos que existe un único y verdadero Dios, según Romanos 1:20, creado de todo lo visible e invisible. De esta manera el mundo quedará sin excusas. Ahora quiero que entienda esto. Esta es la hora de defender la verdad. Como nunca antes se debe manifestar la fe en la iglesia, la fe verdadera, la fe que vence al mundo.
Una fe que no se proclama, una fe que no se vive, es una fe convertida en tragedia. Un evangelio que no se defiende, un evangelio que no se declara, un evangelio que no se practica, se convirtió en un museo. ¿Qué tipo de evangelio, querido, querida, tiene usted? Porque este es el tiempo en que la verdad de Dios está bajo ataque como en ningún otro tiempo ha estado. La iglesia fue designada como columna y sostén de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. Aunque innumerables personas crean que no es cierto, todas las instituciones de la sociedad dependen de la iglesia, de Cristo, como columna y sostén de la verdad. Si la iglesia se duerme, la verdad no va a prevalecer. Si la iglesia permanece escondida, la verdad no será conocida. Si la iglesia se calla, el mundo se pierde. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres miembro de la iglesia. Nos vamos a quedar en la oscuridad y nos convertimos en ciegos, guías de ciegos. La iglesia es el micrófono a través del cual Dios grita a las naciones de la tierra que pronto será su venida. Cristo viene pronto, amado hermano. Despiértese usted que duerme y te alumbrará Jesucristo. O vive a la manera de Dios, o será un candidato a perdición eterna. ¿Aló? No estoy aquí para darle un dulce, estoy aquí para sacudirte. Hoy, siendo primer domingo del mes de agosto, hoy el Señor te está llamando a despertarse. Esto escribió el profeta Habacuc en un momento difícil de la nación. Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo, yo y mi casa nos alegraremos en el Señor y nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la de la sierva. Por las alturas Él me hace caminar. Alabado sea el Señor. La respuesta a la crisis en medio de la cual nos encontramos es fe y confianza. Muchas personas integran la fila de los que dicen: he perdido mi fe, he perdido mi confianza. Algo más se apoderó de mi corazón, algo más se apoderó de mi cabeza y no sé cómo lidiar con esto. Dios, que está por encima de la tormenta y por encima de toda circunstancia, Él sabe lo que hace, sabe cómo lo hace, sabe por qué lo hace y sabe que como lo hace funciona. Y cuando lo hace, también conoce por qué no hace lo que nosotros nos parece que Él debería estar haciendo. Volvamos al texto madre, por favor. La Biblia dice: por la fe, por la fe, por la fe. ¿Quién? ¿Quién? Por la fe, Abel. Oh my God. Gloria al Rey. Ofreció. ¿Qué ofreció? Diga conmigo: algo mejor. Diga conmigo: la fe ofrece el corazón. Pregúntame: ¿por qué, pastor? Porque siempre el corazón es lo mejor que puedes tener. La fe ofrece el corazón. La fe se invierte en lo mejor, porque la fe tiene una característica y es excelencia. Excelencia. Quiero pararlos en la escritura, pero quiero que entremos en un nuevo entendimiento de las escrituras. Ubíquese en el capítulo 4. Dice la Biblia, el hebreo: y el hombre había conocido a Jehová, a Java. El hombre había conocido a Java, Eva, su mujer. Ella había concebido. Estamos en Génesis, capítulo 4. Y el hombre había conocido a Eva, su mujer, y ella había concebido. ¿Ella había qué? Y había dado a luz a un hombre llamado ¿cómo? Caín.
Y había dicho: he adquirido un varón a la par con el Eterno. He adquirido un varón. En nuestra Biblia dicen: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Déjela ahí, porque esto le va a correr la cabeza. Cuando nosotros miramos esto, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. El hebreo dice: a la par del Eterno. Esta palabra es equivalente al significado junto al Eterno. ¿Cómo fue que tuvo un hijo? Haga el ejercicio cuando le pregunte: ¿cómo fue que tuvo un hijo? Junto. Hágalo porque lo que le voy a soltar es violento. ¿Cómo fue que tuvo un hijo? Junto al Eterno. Es decir, en pie de igualdad. Lo que Eva quiso decir fue lo siguiente: cuando inicialmente Dios me creó, a mí y a mi esposo, Él solo nos creó. Pero cuando Eva está hablando de generación, en la mente de Eva era imposible tener hijos si Dios no se mete en medio. Por eso está la expresión: con la ayuda del Señor. Porque tener generación es un milagro. Otra vez, tener generación es un milagro. Lo que ella está diciendo es: en este hecho de engendrar hijos, ahora somos socios con Él. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Pregúntame: ¿por qué socios? Yo no sé si usted está muy cansado para soltarle esto. No sé si tiene sueño, o no sé si el calorcito lo atormenta. ¿Está listo para recibir esto? Hágame un amén como si haya desayunado con yuca, con arroz y todo lo que le metemos a la barriga a la hora del almuerzo. ¿Está listo? Ahora sí. Pero solo nos creó Dios. Pero en este hecho de engendrar hijos, somos ahora socios con Él. Hoy quiero que entienda por qué es tan abominable para Dios que maten a un ser humano. Cuando una persona pierde su vida, se frena de manera inmediata un plan eterno. Ahora quiero que entienda por qué fue tan severa la maldición para la tierra que bebió la sangre de Abel, pero fue tan severa la maldición para el año 7º sobre la vida de Caín. Diga conmigo: para traer hijos hay que hacerse socio del Eterno. Traer hijos no es un gusto personal. Traer hijos no es un asunto hormonal. Traer hijos no es un asunto de moda. Traer hijos es un asunto de plan, de un plan eterno. Posiblemente usted lo está intentando con tu esposo. Posiblemente lo está intentando con tu esposa de traer un hijo y no ha sido posible. Tienes que entender que no existen vientres estériles. Tienes que entender que lo único que ha existido es gente que trabaja sola y no en asociación con el Eterno. ¡Aló! ¡Aló! La gente cree que cuando el médico le dice: no puedes tener hijos porque eres estéril, hasta ahí llegó. Cuando Dios se hace socio de algo, Dios hace germinar lo más estéril de este mundo. Voy suave. Diga conmigo: Eva pudo parir. Y le voy a hablar de la complejidad del parto. Ustedes se han preguntado que muchas personas dicen: ¿y con quién se casó Caín? Cuando la Biblia dice cómo se estudia la Biblia, tienen que leer Isaías.
Le recomiendo que se lea toda Isaías para que sepa cómo se estudia la Biblia. Dice letra por letra, reglón por reglón, texto por texto. Cuando usted mira cómo está la composición en el hebreo de cada línea de los textos que estamos leyendo, el hebreo me dice que cuando Caín nació con una melliza. Pero cuando nació Abel, nacieron trillizos. Algunos habían llegado que posiblemente Caín y Abel eran mellizos, pero Caín tuvo mellizos por aparte y Abel hizo parte de una trinidad de mellizos. Escucha esto. Dice la Biblia que Abel fue pastor ¿de qué? ¿De qué? Y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Pregúnteme, pastor, ¿por qué Abel no labró la tierra? Otra vez. Porque Abel sabía que la tierra tenía una maldición. Y Abel no quería trabajar sobre lo maldito. Pero el hermano se puso a labrar la tierra. Ustedes tienen que saber que las maldiciones tienen fechas y tienen ciclos. Todo tiene fecha de vencimiento. Entre una eternidad y otra eternidad hay una fecha en la eternidad. Y en lo físico, todo tiene plazo. Los negocios se hacen con plazos. Todos los productos tienen fecha de caducidad o fecha de vencimiento. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Ahora dice la Biblia que Abel se hizo pastor de ovejas. Y la razón fue porque la tierra había sido maldecida. Así que él se abstuvo de trabajarla. Pero en el versículo 3 dice que Caín trabajaba la tierra del fruto del suelo. Llegó el día en que ambos trajeron ofrenda. Y cuando usted mira la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia hace una diferencia. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Una ofrenda de dónde? Del fruto de la tierra. My God. Wow. Y esto nos hace referencia en que se presentaron en un tiempo y trajeron ofrendas delante del Señor. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, Hebreos dice: por la fe Abel ofreció algo más excelente. La Biblia describe, toma tiempo para describir las características de la ofrenda de Abel. Eso está en tu Biblia. Pero cuando se habla de la ofrenda de Caín, la Biblia toma velocidad, ahí no se frena, no le da interés. Lo que quiero que entienda es que cuando dice Caín, dice que trabajó la tierra y trajo el fruto. El contraste de esto está señalando que no fue lo mejor. Pero la Biblia saca tiempo para señalar lo que trajo Abel. Porque según la escritura, lo de Abel era lo mejor. Diga conmigo: la fe que vence al mundo. Sus acciones siempre son de excelencia y de lo mejor para el rey. La Biblia lo dice así: todo lo que hagan, háganlo como para quién. Dígale a la persona que está a su lado: si no tienes esa palabra en mente, no serás excelente en lo que hace. No serás excelente en barrer, en trapear, en limpiar, en ordenar, en adorar, en exaltar. No serás excelente en nada, porque cree que lo está haciendo para ti, lo está haciendo para tu familia, lo está haciendo para algún hombre en particular. Verso 4 dice: y en cuanto a Abel, él también trajo de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de él. Dice la Biblia y la palabra
original es atendió. Y el Eterno atendió a Abel y a su ofrenda, dice el versículo 4. Y el Señor atendió a Abel y a su ofrenda. Pero cuando la Biblia habla de Caín, dice que Caín se molestó. Y la razón por la que Caín se molestó fue porque Dios no lo atendió a él. Pregúntame, ¿por qué, pastor? No se me duerma. Atender es pararse delante de él. Desatender es darle la espalda a él. Ay, 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 otra vez. Atender a alguien es darle el rostro a él. Desatender a alguien es darle la espalda a él. Señores, dos hombres se presentaron, uno con fe, otro trayendo las cosas de cualquier manera. A uno Dios le dio la cara, a otro Dios le dio la espalda. Dígale a la persona que está a su lado, comienza a preocuparte. Oh my God. Comienza a preocuparte. Caín trajo de cualquier fruto que le vino a la mano, ni bueno ni selecto. Parece ser que Caín tomó la ofrenda, iba para el lugar y agarró. Él no fue a buscar algo selecto. Hay gente que trae el cuerpo y no trae en el corazón. Hay gente que se sienta en la silla pero no trajeron la mente. Hay gente que se sentó en la silla pero no trajeron la pasión. Hay gente que está sentada en la silla pero no trajeron el amor por Jesucristo. My God. Por eso la Biblia dice: el obedecer es mejor y el prestar atención que la grosura. Lo mejor de lo mejor es prestar atención, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces Caín trajo de cualquier fruto. Dígale a la persona que está a su lado: cuando nos presentamos delante del Eterno, cualquier cosa no sirve. ¿Qué trajiste hoy para Dios? Te pregunto, hijo, ¿qué trajiste hoy para Dios? ¿Cualquier cosa o lo mejor? Lo mejor no se prepara entre una mañana y otra. Lo mejor como mínimo se tarda 8 días para prepararlo. La Biblia dice que una mujer trajo un frasco de alabastro con perfume de nardo puro. Ella lo preparó toda su vida. Eso fue lo que le llamó la atención a Jesús. Ella lo preparó toda su vida para él. Los que no saben de procesos la menospreciaron. Judas no sabía de procesos. Judas no sabía que el proceso le da valor a lo que se prepara. La Biblia dice atendió, subraye la palabra atendió o escriba atender. La Biblia dice que un hombre llamado Simón invitó a Jesús a cenar. Deme su atención. Y luego entró una mujer y se paró y lloraba y con su cabello enjuagaba los pies de Jesús. Simón decía: si este supiera, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es. Y Jesús le dijo: Simón, no me diste agua para lavar mis pies. Simón no sabe de atención. Simón representa un tipo de iglesia que no sabe atender la divinidad de su Señor, la santidad de su Señor o la presencia de su Señor. Pero esa mujer rendida representa un tipo de iglesia que sabe que estamos delante de Él solo por su bendita gracia. Solo por su gracia fuimos aceptos en el amado. Una iglesia que sabe rendirse delante de Él. Bueno, señores, una fe que sabe darle atención a Dios. Es una fe que sabe que lo mejor requiere proceso. Atendió, ese verbo significa que se volteó hacia él. Dios le dio la cara a Abel. Dios se le puso de frente a Abel. Y cuando fue a donde Caín, le dio la espalda. Dígale a la persona que está a su lado: todo envidioso es aquel que sabe. Oh my God, mírame acá. Le voy a hablar desde acá. Escúcheme. La gente envidiosa es la que sabe que Dios le dio la cara a lo que está envidiando y le dio la espalda al envidioso. ¿Entiende eso? La bendición y la maldición. Eso llenó de envidia a Caín. Ahora escucha esto.
Quiero que entienda el proceso, cómo ocurrió. Dios se volteó hacia él y de igual modo el texto me da el sentido, pero no atendió a Caín y no atendió su presente. Lo que quiere decir que no se le volteó hacia su ofrenda, es decir, no le prestó atención. Pero Dios no se bastó con no prestarle atención a Caín, sino que se encargó que la generación de hoy tampoco le prestara atención a Caín. Porque todo el que desprecia a Dios, Dios se encarga que en el futuro él también sea menospreciado. Aló. Por eso, señores, no se está predicando de Caín, se está predicando de aquel a quien Dios le dio su rostro. Oh my God, yo no sé si lo estás recibiendo en tu espíritu. Algo se te está prendiendo acá en tu corazón. Dios se encargó no solamente de ese momento no darle su rostro, sino que también no se volteó hacia su ofrenda, ni hacia él, ni hacia lo que presentó. No le prestó atención. Y asimismo, el texto indica: no atiendan a Caín. Lo cual significa: no se volteen hacia Caín, no dirijan su atención hacia Caín. E igualmente tiene un sentido semejante: vuelve de él su rostro. Lo cual significa: voltéenle la espalda a Caín. Eso fue lo que hizo Dios. Por eso Caín no aparece en Hebreos 11. ¿Sabe quién está en Hebreos 11? A todos aquellos a los que Dios atendió, a los que Dios le dio su rostro, a los que Dios le dio su cara. Por esto el hombre inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice a la iglesia: mas buscad el reino de Dios, el rostro de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay gente que le da más significado a lo añadido que al rostro. Dígale a la persona que está a su lado: si Dios te ha dado su rostro, hay algo que te persigue. Si Dios te ha dado su rostro, hay algo que te persigue a ti y comenzó a perseguir a tus generaciones. Eva lo entendió. El tema de hijos es un tema de asociación con Dios. Por eso cuando Dios se le revela a muchos hombres, le decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy ese Dios. Oh my God. Esto es glorioso. Dios no consideró su ofrenda. No consideró su ofrenda. Oh my God. Primera de Juan 5:4. La Biblia dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque Eva entendió la importancia de estar en asociación con Dios. Porque no podemos ni engendrar ni alumbrar propósitos para la tierra si Dios no mete la mano. Podemos traer carne, pero no traer vida. Podemos traer cuerpos, pero no propósitos eternos. Dios se tiene que asociar. Y la iglesia, las parejas, los matrimonios tienen que entender esto. Y les debe ser revelado. Ahora hablemos del hombre a quien Dios le dio la cara, llamado Abel. Abel ofreció a Dios. En otras palabras, Abel atendió a Dios con un grado de mayor excelencia. Y es sacrificio. Diga conmigo: el sacrificio es excelencia. Y todo lo que se sacrifica tiene propósito. ¿Cuál es el propósito de lo sacrificado? Atender a Dios. ¿Por qué nos congregamos? La Biblia dice: no dejen de congregarse, porque la iglesia solo puede atender al Padre y a su Señor cuando se congrega. Aló. Iglesia compuesta por muchos miembros.
Una cosa es la atención de un miembro, pero otra cosa es la atención de la iglesia. Dios no se casa con las orejas de su novia. Dios se casa con la novia completa. Oh, yo quiero decirte algo. Tu oración es importante, claro que sí, pero nunca será más importante cuando usted se une a la oración de tus hermanos, porque somos la novia, la anhelada, la deseada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que aprender a clamar y a gemir como iglesia. Maiga, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La atención es un sacrificio. ¿Sabía usted eso? Hablemos de sacrificio. Atención. Dime cuánto eres capaz de dar atención a algo. Amo la vida de los abogados y de los jueces. Es gente que tiene una disciplina para dar atención. Procesos de 11, 12, 15, 18 horas sentado, escuchando para resolver, para aplicar justicia. Y nosotros somos los que más desatentos somos. De hecho, sabiendo que nuestra Constitución dice, Dios ama tanto que prestemos atención, más que la grosura. La grosura era lo más deseado del sacrificio. Lo más elevado es dar atención. Porque cuando se trata de dar atención a la palabra, la Biblia dice, y ellos escucharon la palabra y no les aprovechó. ¿Sabe por qué no le aprovecha la palabra a la gente? Porque no presta atención. ¿Sabe por qué la gente se debilita en la fe? Porque no da atención. La única manera para que sean fuertes y sólidos en la fe, tienen que dar atención. El niño me distrae, el niño se mueve. Sé padre, toma al niño, controla al niño, educa al niño, habla con el niño y no deje de prestar atención. Enseña a tu hijo a prestar atención. Te voy a enseñar la virtud más extraordinaria de un niño. Enséñale a prestar atención. Si tú le enseñas a tu hijo a prestar atención, estás construyendo un genio, una persona de elevada sabiduría, de comprensión inimaginable. El silencio es maravilloso. Alguien lo enseñó como el silencio del espíritu. Nadie trasciende si no aprende a prestar atención en medio del silencio. Por lo cual alcanzó, diga conmigo, tu atención alcanza. ¿Cuántas veces menosprecia estar sentado ahí? ¿Cuántas veces has menospreciado durar 1 hora, 2 horas prestando atención? ¿Sí o no? A veces pensamos que hasta estoy perdiendo el tiempo de sentarme ahí. Tu atención. Tu atención alcanza testimonio de tu justicia. ¿Sabía que Dios daba testimonio de tu atención? Dios da testimonio de la predicación. Dios da testimonio de muchas cosas. Pero esto parece ser una cosa pequeña, pero es una de las más grandes. Dar atención. Escuche, alcanzó testimonio de que era justo. La vez pasada hablé del testimonio de los hombres, el testimonio de la iglesia. Pero cuando tú das atención, alguien dará el testimonio y no es usted. Usted hizo el sacrificio. Atención, es sacrificial. Amén, amén. Pastor, ¿qué diferencia tenemos entre una iglesia con aire acondicionado, con una frescura maravillosa, y este lugar maravilloso donde estamos? Que aquí el sacrificio es mayor. En el frío no le da sueño, le da tembladera y gana de capuchino, ¿cierto que sí? Aquí siento que le estaba evaporizando la hiel. Se le está evaporizando la hiel, ¿sí o no? Le comienza a dar sueño porque el calor genera eso. La cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Maiga, la atención. El milagro de la atención. Muchos se quedan mirando el primogénito, ¿cierto que sí? Dios se quedó, le dio la cara, fue a la atención de Abel. Maiga, no es el plato, es ese afán por cómo lo sirves.
aún de tu escasez, que diste lo mejor. La Biblia dice, damas y caballeros, hablemos de atención. La Biblia dice que Jesús se paró cuando la gente iba a ofrendar y los ricos daban de lo que les sobraba. No se come igual. Algunos por la confianza que nos conocemos y sabemos lo saludable que somos, le damos bocado y el uno recibe bocado del otro. ¿Cierto que sí? Pero cuando otro nos da bocado que no sabemos, ¿cierto que sí? Que tendrá en esa boca, que comerá, que hablará, ¿sí o no? Como un pequeño recelo, ¿sí o no? Y vino una mujer que solo tenía algo pequeño, pero tenía sacrificio. Eso significa que el sacrificio eleva el valor. Y entonces atendió a Dios con lo poquito que tenía. Jesús se sintió atendido por ella y no por los otros. Y Jesús, cuando Jesús se siente atendido, hace un bochinche. Jesús es bochinchoso. Jesús no deja pasar por alto cuando un corazón lo atiende bien. Cuando una iglesia lo atiende bien, cuando una iglesia lo honra bien, Jesús se va a manifestar. Él se tuvo que parar y manifestarse y dijo, señaló a la multitud, ¿quién de ustedes creen que dio mejor? Y todo el mundo habló de los Santo Domingo, los Jardín de la Lulo, de los Calles, de los Lomas, de los Vaca. Y Jesús dijo, no, la que mejor me ha atendido es esta, porque dio con mayor sacrificio que todos. Todos están dando de lo que les sobra. Un discípulo no da sobras. Un discípulo da lo mejor. Un discípulo da lo más excelente. Señores, no hemos entendido porque no hemos visto al Padre. Nosotros creímos, leemos el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, con tanto facilismo, sin el entendimiento. Señores, de tal manera, es un término que describe grandeza. Primero, el dolor de desapegarse de su Hijo. El sacrificio con el que lo dio. Nos quedamos viendo el amor nomás, la palabra amor, pero no entendemos el dolor, porque amar duele. ¿Aló? Amar duele. El que diga yo amo y no me duele, no sabe qué es amor. Cuando el dolor te llegue, tu amor será probado, porque amar duele. A Jesús le dolió amarme. Por eso es imposible para mí ser frío, tibio, sin vergüenza. Porque su amor le costó demasiado. Él me amó con un amor muy costoso. Él te amó con un amor muy costoso. No hay cosa más terrible que ponerle un zarcillo a un cerdo. La Biblia dice, la mujer hermosa apartada de la verdad es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Las cosas valiosas en el lugar equivocado pierden total valor. El amor de Dios en corazones no arrepentidos y no rendidos no brilla, no luce. Tú eres un altar donde todo lo eterno luce. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres un altar donde todas las cosas eternas tienen brillo, luz. ¿Se han preguntado dónde exhiben el oro? El oro no se puede exhibir en cualquier tipo de vitrina. Las esmeraldas no se empacan en cualquier cosa, se tienen que poner en un lugar donde brille. Que brille Cristo en ti. Métale un arepazo santo al que está a su lado. Dígale que Cristo brille en ti, hermano. Oh my God. Todo lo que hace brillar a su Hijo, lo atiende bien. Se sacrifica para atenderlo. A ese el Señor le da la cara. Señores, la Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué es un bienaventurado? Escriban esto. Bienaventurado es aquel a quien Dios le dio su cara. Bienaventurado es aquel a quien Dios le dio su rostro. David dijo,
Me alegro por ir a la casa. Esa es la fe que vence al mundo. La atención, la fe que sabe atender a su Señor. Esa es la fe que vence al mundo. La fe que sabe atender es la fe que le da la victoria. Usted puede estar viviendo los peores días, pero cuando tu fe no deja de atender a Jesús, le voy a decir que todo va a cambiar en los próximos días. No vengo a emocionarte, vengo a inspirarte y a despertarte. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo demuestra atendiéndolo con excelencia en todo lo que hace. No podemos ser cristianos mediocres en la universidad. Tienes que brillar en la universidad. En amabilidad, en gentileza, en respeto. Tienes que brillar en responsabilidad, en trabajos, en excelencia, en todo, aún hasta en vestir. Oh, aquí se aplica. No sabemos si nos estamos encubriendo o pareciendo a lo que se nos mandó, que no tenemos que parecernos. Cristianos con exceso de alcancía. El que lo entendió, lo entendió. No se ponen los pantalones en la cintura. Ayer miré algo. Ayer miré una imagen de un muchacho trabajador, un muchacho lindo. Sé que tiene un corazón para Dios. Hermoso, bello. Cuando la tragedia se hace cultura, la normalidad se convierte en práctica. Los pantalones se los ponía aquí. De aquí para arriba era pantaloneta, de aquí para abajo era pantalón. Yo creo en la excelencia. A mí me gusta la moda. A mí me gusta usar cosas que nadie usa. No me gusta usar las camisas que todo el mundo se pone. Me gusta tener ropa diferente. Yo hablo con mi esposa. Esa ropa solamente se la pone usted. Pero a mí no me gusta como muchas personas se visten. De hecho, usted no se viste para mí. Pero en algo tenemos que llegar. Que aunque yo no me vista para agradarlo a usted, usted no se viste para agradarme a mí, pero en cómo nos vestimos los dos tiene que haber excelencia, belleza, estilo. Oh my God. Señores, no en vano se usa los embajadores. ¿Cómo son los embajadores? ¿Cómo llega un embajador a otra nación? Es que yo soy evangeliquito. Usted es un embajador. Si usted pervertió la palabra, el concepto evangelio, páselo por otro. Embajador. Tú representas el cielo en la tierra. Tu padre de familia representa a Dios en la tierra. A veces nosotros nos acostumbramos que porque estamos en la casa queremos estar vestidos de cualquier manera. Aún hasta para vestirnos en casa. Excelencia. Peluquea a su hijo como hombre. Pastor, es que usted ya tiene ahí como corte pastor del movimiento. Enséñale a su hijo a caminar como caminan los hombres. La hombría es una particularidad. Usted no mira un pitbull caminando como pinche. ¿Sabe cómo caminan los pitbulls? Aló. Piensa en esto. Un pitbull que en las manos camina así. ¿Cierto que sí? Y de la cola para atrás camina. La iglesia está perdiendo muchas cosas. Y yo no le estoy diciendo que se vista como pingüino. ¿Sabe cómo me viste pingüino?
Los pingüinos. No le estoy diciendo que se vista como maestro de ceremonia, pero que usted, ¿cómo se llama eso? Se atalaje. ¿Conocen ese concepto? Bien atalajado, bien vestido. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La fe que nos lleva a vencer es la atención. ¿Sabe cuál es la iglesia que atiende a Dios? La iglesia que ora. Sin oración no hay atención. Y escriba esto, ¿cómo darle atención a Dios? Primero, preste atención. Nadie puede atender si no entiende quién nos visita y quién está en medio. Preste atención. Dios no se siente atendido por gente distraída. Número 2, entienda que lo que le damos a Dios debe ser algo muy procesado. ¿Algo qué? ¿Algo qué? Muy procesado. Muy procesado. Aleluya. Muy procesado. Prestar atención. ¿Cuál fue la segunda? Debe ser algo muy procesado. Aprenda a prepararse para. Prepárese para ayunar, prepárese cuando va a orar, ¿cierto que sí? Prepárese cuando va a meditar la escritura. Preparación. ¿Cuál fue el problema de Caín? Caín no sabía de atención. Por eso cuando Caín fue a presentarse delante de Dios, le ha pasado a usted cuando llega la noticia, pero llegue rápido que se ganó el baloto. Mire, ¿sabe cuál era la mentalidad de Caín? Pura mentalidad de temblor. ¿Cómo sale la gente cuando en un edificio hay un temblor? Mal vestidos, en calzoncillos, ¿cierto que sí? De cualquier manera, así se presentó delante de Dios. Pero yo quiero cerrar la fe que vence al mundo, prestar atención. Entienda que lo que le damos a Dios tiene que ser procesado. Número 3. Entienda que para atender a Dios hay que crecer. Porque todo el que se queda niño nunca sabrá atender a Dios. Hay que crecer. Y cierro acá. Dice la Biblia que el Señor le dice a Caín, verso 7. ¿Cómo dice el verso 7? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú se enseñorearás de él. Le voy a traducir ese texto. Dios le dice que hay un enemigo que se llama pecado. Y esto se refiere, escúcheme, a la inclinación constante del mal a la que está expuesto el ser humano. Pero aparece la palabra Yetzer Hará, que hay en ti, la cual siempre anhela y desea hacerte tropezar. Pablo le dice a Timoteo acerca de la concupiscencia, pero luego el Señor le dice, pero tú puedes dominarlo si realmente lo deseas. Podrás sobreponerte a él. Levante su mano, diga, nosotros todo lo sabemos. Diga otra vez, yo lo sé todo. Diga, soy un sabelotodo. Entonces, si usted se encuentra un drogadicto y usted le dice, ¿usted quiere salir de las drogas? Él le va a decir, es que lo estoy intentando. El drogadicto sabe cómo salir de las drogas. ¿Usted sabía eso? El ladrón sabe cómo dejar de robar. El sicario sabe cómo dejar de matar. El infiel sabe cómo dejar de ser infiel. La mujer cantaletosa sabe cómo dejar la cantaleta. Todos lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que no se quiere. Ese es el problema, que no se quiere. Porque solamente podemos trascender cuando se quiere. El Señor le dice a este hombre, siempre va a estar la inclinación hacia el mal para hacerte tropezar, pero tú puedes dominarlo. Dios se lo dijo a Caín, Dios se lo dice a usted. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Dígale a la persona que está a su lado, tú puedes dominar la tentación, tú puedes dominar el pecado, tú puedes dominarlo. ¿Cuántos lo creen? Dios le dijo acerca de su hermano Abel: ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿A quién? A Caín. ¿Usted sabe qué significa eso? Aquí para nosotros en Occidente es una palabra simple. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Señores, la palabra ¿qué has hecho? Es lo que Proverbios dice: la blanda respuesta quita la ira. En otras palabras, Dios fue tierno con Caín. ¿Para qué? Brian, buscando que Caín se arrepintiera y dijera: Señor, he pecado, yo maté a mi hermano, tengo dolor en mi corazón. Pero la peor tragedia de Caín fue cómo respondió Belaam. Escuche, es una palabra de mucha maldad. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Para nosotros también nos parece una palabra supremamente sencilla, pero es la palabra para encubrir el mal y engañar al que todo lo sabe. Eso es maldad reflejada y manifestada en todo su esplendor. Porque Dios lo llama pacientemente al arrepentimiento y él rehusó arrepentirse. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Archivó el pecado. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que no se arrepiente lo archiva. Tenga cuidado con lo que está archivando. Tenga cuidado con lo que no le parece que es. Tenga cuidado con lo que usted supone que eso no es malo, porque de lo que usted no confiese y se arrepienta queda archivado. Pero señores, las cosas, ¿para qué se archivan? David, ¿para qué se archivan las cosas? Para sacarlas en un juicio, para sacarlas en medio de un proceso legal. Dios se lo dijo. Dios le dijo. Y Dios le habla: en la 7ª generación se vengará su sangre, no la sangre de Caín. 7 generaciones Dios le puso de plazo. Y vengaré la sangre de Abel. Porque cuando la Biblia dice: la sangre de tu hermano clama a mí, el hebreo dice: la sangre y las sangres. Porque no solamente es el clamor de Abel, es el clamor de la sangre de los descendientes de Abel. Si ustedes miran, Dios maldijo la tierra. La tierra tenía varias maldiciones. Una, cuando Dios maldijo la tierra, espinos y cardos. Segunda maldición de la tierra es cuando bebió la sangre de un justo. Tienes que entender por qué la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Eso es un mal muy elevado. Dios le habla con palabras tranquilizadoras. ¿Qué has hecho? En vez de acusarlo, decirle asesino, Dios le habla de manera tranquilizadora. El Dios que enseña la blanda respuesta, quita la ira, es el Dios que practica la blanda respuesta. ¿Quién es Dios? Dios es todo lo que nos manda a hacer. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Pues de ese modo quizás se arrepentiría y diría: yo lo he matado y he pecado. Pero ¿sabe qué dijo? No sé. No sé. En este texto es engaño. Es la forma para engañar al que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo entiende. Es un nivel de maldad en la mente de Dios extremo. No sé. Wow. Al decir eso, Caín actuó como quien pretende engañar la mente suprema. Dios le dice: a la entrada está el pecado, yace, para que el día del juicio tu pecado
Para el día del juicio tu pecado es guardado. Ya que en el futuro serás castigado a menos que te arrepientas. ¿Cuál fue el evangelio que se nos mandó a predicar? Lo que Dios hizo con Caín. Manda, dice Primera de Pedro, a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Lo que usted archive es por donde el diablo trabaja. Pastor, el diablo me está zarandeando. El único poder que Satanás tiene es las cosas archivadas que no ha resuelto. Por eso haga esta oración: Señor, hazme recordar en qué he fallado, en palabras, en pensamientos, en miradas. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Pero si no te arrepientes, serás juzgado. Pero si te arrepientes, estarás en paz. Vuelve ahora en amistad con Dios, dice el libro de Job. Confiesa tus pecados y tendrás paz. Pastor, estoy ansioso. ¿Qué es ansiedad? Martín, quiero que escribas esto. La ansiedad se esconde y reposa en todo lo que se esconde. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad reposa. ¿Y qué más dije? Reposa y se esconde en todo lo que no, en todo lo que se esconde. Reposa sobre todo lo que se esconde. Lo que usted esconda le producirá, corto, mediano, largo plazo, ansiedad. Pero todo lo que confiese te pone en libertad y te mantiene en paz. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Este es el hombre que no omite, no esconde nada, todo lo confiesa delante del Dios eterno. Me enojé con mi esposo y le mandé un misil, quise que se muriera. Ay, Señor, era de broma, no lo pensaste. Se volvió archivo. Si no tienes la gallardía de decirle: mi amor, te acabé de matar con el pensamiento que tuve, ve de rodillas y dile: Padre, perdóname porque tengo pensamientos homicidas. Habló mal de su hermano. La Biblia dice que el que habla mal de su hermano es homicida. ¿Han leído eso en la Biblia? Ay, no, pastor, es homicida. Si usted escucha a alguien que está hablando mal de una vivita, aléjese. No practique el derramamiento de sangre de los inocentes. El espíritu de Caín todavía vive y camina por ahí con muchos. Abra el ojo. Abra el ojo. La sangre alude a la sangre y a la sangre de su descendencia. Maiga. Wow, esto es tremendo. ¿Cómo Dios le dice a Caín que podía vencer el pecado? En el texto que dice: pero tú se enseñorearás de él. La idea del hebreo es: si tú creces, lo puedes vencer. Dígale a la persona que está a su lado: tu conformidad puede ser el tiro de gracia. No crecer. ¿Estás en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Estás en la escuela? ¿En qué nivel de escuela está? Ay, no tengo tiempo. ¿Sabe por qué no puedes vencer? No crece. No crece. No te puedes sobreponer al pecado si no crece. Porque el pecado viene con una fuerza y tumbará todos los árboles débiles. Dios le dijo: tú te puedes enseñorear, pero si crece. Pastor, porque hay escuelas y viene aquí y tiene que pasar una escuela y luego pasar otra escuela y luego pasar otra escuela, porque si no hay escuela no hay crecimiento. Usted no crece solamente sentándose allí, crece cuando toma la palabra y... No, que es que mi mamá está hablando mal de la iglesia. Mamá, cállese la boca, mano. Ay, pastor, es que no le digo nada por llevármela bien con mi mamá. Estás maldiciendo, su mamá se está maldiciendo. Usted se está maldiciendo porque presenció, no dijo nada. La casa se está maldiciendo. No hablen de lo que no saben, no se maldigan. Colóquese de pie. La fe que vence al mundo es la fe que crece.
Por la fe. ¿Cómo dice? Hebreos 11:4. ¿Cómo dice? Por la fe que Abel ofreció a Dios. ¿Qué ofreció? Mejor atención, más excelente sacrificio. Quiero animarlo. La casa de oración tiene las puertas abiertas. Espera por usted. En el nombre de Jesús. Quiero que levante sus manos. Y dígale, Señor, dígale, Señor, quiero atenderte mejor. Te estaba recibiendo con una empanada, con un vasito de agua. Espíritu Santo, llévanos a atender a Cristo. La fe que vence al mundo se enfoca en la atención de su Señor. Lo nacido de Dios siente deleite, quebranto y se sabe rendir. Lo que nace de Dios se sabe rendir ante Dios mismo, quien es la fuente de donde proviene. En el nombre de Jesús. Ore por tu casa. Ora por ti. La fe que vence al mundo atiende. Y todo aquel que atiende a ese el Señor le da a conocer su rostro. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, que he visto el rostro del Eterno. Levanta una oración de atención al Rey.